Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Carlos Miguel Santa Cruz y estamos en una clase más de biología donde vamos a estar definiendo algunos términos y vamos a estar hablando de algunos de los personajes más trascendentes, más importantes de la historia de la biología y de la ciencia. Entonces, uno de los primeros personajes que tenemos es el Charles Darwin. Él nació el 12 de febrero de 1809 en un hogar familiar llamado The Mount, el Monte, en Shropshire, Inglaterra. A los 8 años de edad, él tenía interés por la historia natural y posteriormente fue admitido en la Universidad de Cambridge con el fin de convertirse en ministro de la Iglesia de Inglaterra. En 1831, él se graduó en Cambridge, tras lo que se enroló a los 22 años de edad en un barco denominado HMS Beagle como naturalista sin paga para poder emprender una expedición científica alrededor del mundo. En 1836, cuando había regresado a Inglaterra, se dedicó a reunir algunas ideas acerca del cambio de las especies y encontró la explicación de la evolución de los organismos al leer el libro, el ensayo sobre el principio de población en 1798 del economista británico Thomas Robert Malthus, que explicaba cómo se mantenía el equilibrio en las poblaciones humanas. En 1858, Darwin publicó su teoría, aunque un año después aparecería completa como el origen de las especies por medio de la selección natural. El libro de Darwin, El origen de las especies, se agotó rápidamente. Entonces, de esa manera, el primer día de la publicación, entonces el libro ya estaba totalmente agotado. Otro personaje bastante importante para la biología, para la microbiología, específicamente fue Louis Pasteur. Pasteur él nació el 27 de diciembre de 1822 en Dole, Borgoña, Francia, y creció en la pequeña ciudad de Arbois, y en 1847 se doctoró en física y química por la École Normale de París. Pronto se convirtió en ayudante de su maestro, que era el químico Dumas. En 1854 llegó a la universidad, donde fue catedrático de química y decano de la Facultad de Ciencias. Se dedicó a investigar el proceso de la fermentación, aunque su convicción de que la levadura desempeñaba algún papel en este proceso, entonces, aunque su convicción entonces logró demostrar que efectivamente esa levadura que estaba presente, gracias a sus anteriores trabajos entonces sobre la especificidad química, entonces demostró que la producción de alcohol era debido a las levaduras, y que la producción de sustancias que agriaban el vino se debe a la presencia de organismos como bacterias. La acidificación del vino y la cerveza habían constituido un grave problema económico en Francia, y Louis Pasteur logró resolver el problema demostrando que era posible eliminar las bacterias calentando las soluciones azucaradas iniciales hasta que una temperatura bastante elevada. Entonces hizo extensivo estos estudios a otros problemas como la conservación de la leche,
y propuso también una solución similar, que calentar la leche a temperatura y presión elevadas antes de su embotellamiento, entonces producía un efecto conservativo. Y este proceso recibe hoy en día el nombre de pasteurización, justamente, y se utiliza mucho en la industria alimentaria. Napoleón III le sugirió que ampliara sus investigaciones sobre el vino y trabajó primero en Arbois y posteriormente en la empresa de Henri Mares de Fabregues. En 1865 abandonó París, donde era administrador y director de estudios científicos de la École Normale, en auxilio de la industria de la seda en Francia, donde la producción de seda se había visto afectada porque una enfermedad del gusano de seda, conocida como pebrina, había alcanzado proporciones epidémicas. Entonces experimentó con la cría controlada y demostró que la pebrina, que era una especie de enfermedad, no solo era contagiosa, sino que también era hereditaria. Entonces llegó a la conclusión de que la causa de la enfermedad solo sobrevivía en los huevos de enfermos vivos, de gusanos, por supuesto. Por lo tanto, la solución era la selección de huevos libres de la enfermedad, y desveló también la historia natural del carbunco, una enfermedad mortal para el ganado vacuno. Demostró que estaba causado por un bacilo determinado y sugirió que era posible inducir una forma leve de la enfermedad en los animales, vacunándolos con bacilos debilitados, lo que les inmunizaría, por supuesto, contra ataques posteriores potencialmente letales. Entonces, en 1885 llegaron a su laboratorio un muchacho con su madre, ¿verdad? El joven había sufrido ciertas mordeduras por un perro rabioso, y la madre del joven le pidió que le tratara con su método, con su nuevo método. Entonces, y al final del tratamiento, que iba a durar 10 días, el muchacho estaba siendo inoculado con el virus de la rabia más potente que se conocía, y se recuperó y conservó la salud. Entonces, desde entonces miles de personas se han salvado de la enfermedad, ¿verdad? Gracias al tratamiento que desarrolló Louis Pasteur. Entonces, la pebrina, enfermedad epidémica de los gusanos de seda, fue estudiada por Louis Pasteur y se caracterizaba por la aparición de puntos negros parecidos a granos de pimienta. Entonces, el carbunco es una enfermedad infecciosa, es contagiosa y es producida por una bacteria que padecen los animales, en especial el ganado bovino y el ovino, y puede ser transmitida al hombre, en el que produce el anthrax. Entonces hablamos por supuesto de Charles Darwin y también de Louis Pasteur. Entonces, Louis Pasteur, gracias al método científico, logró dar soluciones a la enfermedad del gusano de seda y también a la rabia, ¿verdad? O a la enfermedad. De esa manera, otro científico bastante importante en el mundo científico fue Alexander Fleming, que nació el 6 de agosto de 1881 cerca de Darvel, en Escocia. Su familia se dedicaba a la agricultura y a la cría de animales. Con 13 años, la muerte de su padre, entonces él se marcha a Londres con su hermanastro y su hermano John, ambos que eran estudiantes de medicina. Antes de trasladarse a Londres, asistió a la escuela de Loudonmore en Loudonmore School, Darby School y Kilmarnock Academy en su ciudad natal. Trabajó 4 años en una compañía marítima como administrativo antes de cursar sus estudios en el Instituto Politécnico de
Regent Street, Facultad de Medicina, St. Mary's Hospital de la Universidad de Londres, donde él se graduó con honores. En 1905 como un cirujano especializado, donde trabajó posteriormente como catedrático en bacteriología desde 1928 hasta 1948, año en que fue profesor emérito. El descubrimiento de la penicilina, que es un antibiótico, tuvo lugar accidentalmente en el año 1928 en el curso de sus investigaciones sobre la gripe. Fleming notó que sobre el plato que estaba creciendo moho y que alrededor de este había formado un halo o área libre de estafilococo, hecho que atrapó de inmediato su atención, ¿verdad? Entonces él supuso acertadamente que esa capa de moho contenía una sustancia que inhibía el crecimiento de la bacteria y llamó al principio activo penicilina notatum. En 1929, Alexander Fleming publicó sus hallazgos en una revista especializada sin despertar mayor interés en la comunidad científica. Para 1932, Fleming había cambiado su objeto de estudio y jamás dio el paso crucial para probar la sustancia en ratones, a pesar de haber descubierto una sustancia capaz de combatir infecciones bacterianas. Fleming y sus colaboradores no lograron aislar la penicilina. Entonces, el primer medicamento antibacteriano, el Prontosil, lo desarrolló el químico Gerard Domac en 1935. La penicilina en estado puro la produjeron en 1940 Ernst Boris y Howard Walter. Entonces realizaron la primera penicilina. Empezó a utilizarse en la Segunda Guerra Mundial y gracias a esto se salvaron muchas vidas. Santiago Ramón y Cajal entonces nació el 1 de mayo de 1852 en el enclave navarro de Petilla de Aragón y se crió en los pueblos aragoneses de La Res, Luna, Valpalmas y Ayerbe, donde su padre Justo Ramón Casasus fue médico. La enseñanza secundaria y superior le llevan a Jaca, Huesca, Zaragoza. Cursó sus estudios de medicina en la Universidad de Zaragoza y realizó el doctorado en Madrid. Cajal representa la cota más alta que ha alcanzado la ciencia española, una brillantísima trayectoria que se vio compensada con un premio Nobel de Medicina. En el año 1883 logró la cátedra de Anatomía Descriptiva de la Universidad de Valencia y estudió la epidemia del cólera en el 1885. En 1887, Santiago Ramón y Cajal se mudó a Barcelona, donde fue catedrático de histología, lugar donde realizó sus trabajos más importantes. En 1889 descubrió los mecanismos que gobiernan la morfología y los procesos conectivos de las células nerviosas de la materia gris del sistema nervioso cerebroespinal. Desentrañó los cambios básicos que experimenta la neurona durante el funcionamiento del sistema nervioso. Entonces, Santiago Ramón y Cajal fue un importante científico. Charles Darwin, entonces también Louis Pasteur, Santiago Ramón y Cajal. Entonces fueron grandes mentes que se pusieron al servicio de la ciencia. Eso es todo por hoy. Espero les haya gustado el video y se puedan suscribir a mi canal. Muchas gracias.